comienzan las clases, ¿sí? ¿Cómo están preparándose? ¿Bien? Alguien me dijo en estos días, corro para aquí, corro para allá, hay un horario, hay días, bueno, pero aún para los que nos están viendo, yo entiendo de que es una época muy especial, pero que quiero orar en especial por ustedes en este momento, para que los niños, para que los papás puedan tener la capacidad, como decíamos al principio, ¿no? Aquel rey de Babilonia veía en Daniel que tenía un espíritu de luz, de conocimiento y de mayor sabiduría. Que en este momento el Espíritu Santo a cada uno de ustedes como padres y aún a los niños, a los que están en distintos tipos de colegios puedan saber que el Espíritu Santo les guiará. Así que oramos por ellos, ¿sí? Padre, en esa hora, en el nombre de Jesucristo, reclamamos de ti, Señor, una bendición especial para todos los papás, para todas las mamás, conocimiento, espíritu de sabiduría, luz y entendimiento para ayudar a los hijos a poder tener el entusiasmo y la capacidad de emprender este año escolar. Señor, gracias porque tú estarás con los niños y les ayudarás a comprender cada día más los principios de tu reino, pero también la educación que necesitamos en los colegios. Señor, bendice a los maestros de la escuela bíblica en este lugar, a los que están compartiendo la hora feliz en la plaza. Señor, llénalos del gozo de saber que están sembrando en vidas que necesitan conocer las profundidades de tu reino. Señor, ayúdanos a comprender que cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente necesita conocer lo que tú eres, Señor. Danos esa capacidad de transmitirla a través de la autoridad de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendigo a los niños, bendigo a los adolescentes, bendigo a los jóvenes, bendigo a los papás. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Y nosotros estamos siguiendo adelante con las reuniones aquí, pero también transmitimos, ¿sí? Y queremos seguir adelante con esto. Lamentamos, el domingo pasado hubo un poquito de confusión en cuanto a la transmisión, pero bueno, hicieron todo un cableado especial, así que creemos que eso va a ayudar. Pero tengan en cuenta una cosa, el hecho de que transmitamos para que aquellos hermanos que no pueden estar con nosotros aquí, nos puedan ver y puedan participar en este encuentro, no significa de que damos, ¿cómo será?, libertad a que cada uno se quede en su casa, se tome el equipo de mate, con el pijama puesto y me veo la reunión como si nada. Cuidado con las comodidades que no nos entorpezcan lo que estamos estudiando. Hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Así que oro para que usted que pueda venir se congregue y sigamos adorando al Señor. Oro para que los que estamos en este lugar podamos contagiar ese espíritu del Señor a aquellos que lo necesitan. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y podamos seguir avanzando como iglesia del Señor. Y indudablemente que en este tema de la voluntad de Dios vamos a seguir trabajando, porque cada vez que busco al Señor, cada semana, hay algo más que voy descubriendo y doy gracias a Dios. El domingo pasado hablamos que necesitamos llegar a tener una experiencia en el Señor para hacer la voluntad de Dios. Y veíamos la experiencia de Pablo, tremendo impacto que causó
en él una transformación de aquel perseguidor en alguien que compartía el Evangelio de Jesús. Pero hoy quiero que sigamos un poquito adelante y me choqué con varias expresiones en todos estos días, y traté de anotarla, pero ¿vieron cuando alguien dice, no me pude contener? Descargué mi bronca o llegué a pecar con esto, con aquello. Como también, bueno, cualquiera se equivoca, esto es un error, ¿no? Otra expresión que veía, viste, así son las cosas, o bueno, esto es lo que me vino a la mano. Y tantas expresiones que indudablemente frente a lo que la palabra de Dios dice, nos damos cuenta que no encajan con lo que Dios ha establecido en su palabra. Y lo primero que quiero que podamos reconocer, vamos a leer el Salmo 51, porque David estaba viviendo una experiencia tan fuerte que de pronto en el Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que no seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Todo este salmo está enfocado en un hombre que siente el peso de la culpa, el peso del pecado, ¿sí? Y lo derrama, abre su corazón a Dios, porque él es consciente de que el único que puede quitar, aliviar, borrar, es el Señor. No hay otro. Por eso es que cada una de las expresiones que veíamos nos llevan a pensar, bueno, ¿qué estamos teniendo como concepción, como percepción en nuestra vida acerca del pecado? A veces uno queda abrumado por las corrientes de pensamiento que van surgiendo, los criterios que se quieren informando a través de las noticias, pero ustedes saben que somos personas que sea de pensamiento, que sea de palabra o que sea de hecho, pecamos, ¿sí? Aún si usted se pudiera a contar, si tan solo pecáramos 3 veces por día, ¿sí? En 360 días del año, ¿cuántos pecados hemos cometido? ¿Cuánto? ¿Sí? Mucho más. Así que imagínense lo que pasa en 10 años, o en 20, o en 30. Cantidad tremenda que va acumulándose en cada uno de nosotros. Pero qué interesante que lo que la Biblia le llama pecado, miren qué distinto es lo que le llama el sistema en que vivimos. Por ejemplo, ya no es más adulterio. Ahora tiene una hermosa frase, esto es poliamor. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? Ya no es pareja de matrimonio,
ahora es de 3 o más. No es corrupción, no, son errores. ¿Qué otra cosa? No es manipulación, es fe. Como tampoco es crimen, es interrupción del embarazo. No es violencia, no, solamente son discusiones. Y uno podría seguir enumerando, pero esa forma de concebir lo que es pecado hace que de pronto nosotros, aún como hijos de Dios, veamos esto como algo natural. Y yo quisiera en esta mañana que eso no es la voluntad de Dios. Con el pecado no se negocia. Con los principios establecidos en la palabra de Dios no hay cultura, no hay forma, no hay raza, no hay idioma que pueda tratar de transformar. Pero como la Biblia dice en 1 Timoteo, ¿qué cosa? Vendrán tiempos peligrosos. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, indudablemente que esto uno puede decir, bueno, pero antes no era así. ¿Escucharon alguna vez? Algunos de nosotros a nuestra edad empezamos a decir, no, pero cuando yo era joven o cuando yo era niño, no, esto. ¿Sabe cuándo comenzó esto? Antes de la creación del mundo. Y se comenzó a gestar en Caín y Abel. Y que de pronto, dice que en el capítulo 6 de Génesis, le dolió en el corazón a Dios ver a la humanidad en el estado que se estaba viviendo. Y por eso llamó a Noé y vino un diluvio. Y hubo una segunda oportunidad para la humanidad, pero siguió avanzando. ¿O usted cree que en Sodoma y Gomorra fue destruida tan solo porque había algunos errores? No. ¿Y qué es lo que pasó aún dentro de los imperios, como el imperio griego o el imperio de los persas, los medos, el imperio romano? Cada uno de esos muestran la decadencia de una humanidad que no estaba siguiendo la voluntad de Dios. Queridos, el pecado impide que vivamos en la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que significa pecado? Aquellos que han estado estudiando en los estudios bíblicos, que decía, pecado significa errar el blanco. ¿Cómo es esto de errar el blanco? ¿Qué? ¿Estábamos tratando con un arco o apuntando con un arma? No, es la idea que Dios formó nuestras vidas y trazó un plan maravilloso para que pudiésemos andar en él, y de pronto nosotros comenzamos a hacer otra cosa, le erramos al blanco. Dios tenía algo y nosotros nos fuimos para otro lado. Pablo habla de esta naturaleza que está viciada, que está comenzando a corromperse. Ahora, bendito sea Dios cuando nosotros comprendemos esta realidad. Por eso es que la iglesia de Jesucristo, por eso como cantamos, ahora somos hijos de Dios y vivimos ¿cómo? En libertad. Libertad con nosotros mismos del pecado, libertad contra las garras del diablo, libertad para llegar al Padre, libertad para saber que aún ni el COVID puede crear una sensación de encierro completo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Y por eso es que lo segundo que quiero que podamos ver es que en todo esto Dios ha trabajado y está trabajando en nosotros.
Nos da la oportunidad como iglesia de ver que hay un mundo, hay una sociedad, hay un grupo alrededor, o ¿cómo se llama hoy? Una burbuja, ¿sí? Los chicos no tienen que ir como burbujas en los colegios, ¿sí? De a grupos. Bueno, hay una burbuja a la que pertenecemos que necesita conocer al Señor. Lo necesita. Yo doy gracias a Dios porque hay grupos pequeños que han continuado, hay otros grupos que van a ir formándose en estos días y mi oración es que toda la congregación y aún más allá todavía podamos pertenecer a un grupo pequeño para que cada semana podamos crecer, pero a la vez podamos ayudar a aquellos que pertenecen a nuestra burbuja, y podamos ser de bendición. Pero Dios está trabajando en todo esto. Dios está trabajando. Uno dice, bueno, ahora surgieron, ¿cuántos? Ya perdí la cuenta. Había un tipo de virus, ahora hay uno que es en Brasil, otro en África, otro en Estados Unidos, no sé si en Inglaterra aparecieron otros, y alguno dice, bueno, este tiene COVID, más otro COVID, más otro COVID, entonces ya, y uno entra en ¿cómo diríamos? ¿En pánico? ¿Cuál será? Parecería como que empezamos a trabajar cada día como si fuéramos arcarios, esquivando uno, esquivando el otro. Pero qué lindo que usted pueda darse cuenta que Dios está trabajando en su vida, en mi vida. Él está trabajando en nosotros como iglesia. Y es como para decir, bueno, aunque el mundo nos grita, aunque mi humanidad grita que tengo derechos, que el sistema quiere seducirnos con mil cosas, nosotros pertenecemos al Señor. Amén. Él es nuestro Dios. Y frente a eso no tenemos excusas. Porque es tan maravilloso cuando la palabra de Dios que nos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Entonces, en primer lugar lo que vimos es en cuanto al pecado. Lo segundo que vimos es en cuanto a lo que yo tengo que ser consciente. Dios está en mí trabajando. Dios está trabajando en la burbuja que estoy perteneciendo. Aunque usted no alcance, aunque yo no alcance a ver cambios, Él está trabajando. Me tocaba tanto cuando leía a la presencia de Dios ahí con Abraham. Y dice, y esta tierra va a pertenecer a tu descendencia, pero todavía no, porque no ha llegado el pecado de estos pueblos a ser tan grave para que yo envíe a tu descendencia a que los saque del medio. Y me tocó eso. Y yo digo, Señor, es posible que todavía como iglesia no comprendamos que lo único que está manteniendo al mundo entero es la iglesia de Jesucristo. Es tu Espíritu Santo obrando en la iglesia. Pero va subiendo, ¿cómo diríamos?, la temperatura de pecado, de corrupción, de maldad, de intolerancia en el mundo entero, hasta que Dios dice, basta. Dios tiene planes. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y a usted y a mí, si usted dice, bueno, pero yo también me salgo de control, yo también estoy sufriendo, yo también tengo temores. Es cierto, no todos los tenemos. Pero cuidado, ¿sabe lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 1:7? Ahí en 2 Timoteo 2:7, el apóstol Pablo
está llevando a este joven Timoteo a tener la plena seguridad de qué cosa. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Entonces, supongamos que en esta mañana se cruce por su mente, bueno, pero ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿Por dónde empezamos? ¿Se acuerdan cuando dijimos domingos atrás, hay un principio establecido por Dios? Y Jesús lo manifestó de esta manera. Buscad, ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, quiero ser un poco más explícito en eso, porque daría la impresión de que hay algo que no entendemos en todo esto. Y por eso vamos a mirar cómo Pablo trata de enumerar y ser bien concreto con la voluntad de Dios. ¿Y por qué quiero que veamos esto como algo muy concreto? Porque es la única manera de comenzar a hacer la voluntad de Dios. La única manera de entender que si yo comienzo a caminar en esta voluntad del Señor, las otras cosas comienzan a ser añadidas. Si yo entiendo que, bueno, esto es lo que Dios, esto es lo que mi Padre quiere y yo quiero agradarlo, me voy a estar más que nunca enmarcando en esta realidad. No voy a estar pensando, bueno, ¿será la voluntad de Dios que me lleve estas manzanas tan hermosas que están acá y nadie me ve? ¿O no? ¿Necesitaré llevarme unos tornillos cuando el patrón no está en la empresa o no? ¿Buscaré la manera de asociarme o tener intimidad, de amistad con alguien que no quiere saber absolutamente nada de Dios o no? Entonces, en Efesios capítulo 5, yo voy a leer unos cuantos versículos porque quiero que la palabra de Dios se vaya introduciendo en nuestra manera de pensar y como dice la Biblia, como una espada de dos filos comience a penetrar muy profundamente en nuestras vidas. ¿Está bien? Efesios capítulo 5, tendría que leer desde el versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora que sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ustedes vieron que uno a veces se hace todo un lío en la cabeza y recibe muchísimas cosas. Y acá Pablo quiere hacerlo lo más simple posible, que todos podamos llegar a tener el entendimiento. Bueno, esto es lo que Dios quiere, ¿sí? Enumera cosas que van en contra de lo que dijimos al principio, ¿se acuerdan? Lo común era, bueno, no, ahora no es adulterio, es poliamor, no es crimen, es interrupción del embarazo. Bueno, aquí da a entender que estas cosas es la que Dios está esperando. Y por eso es que aún dice: no seáis pues partícipe con ellos. Amén. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Usted quiere buscar la voluntad de Dios? Comience a mirar toda esta parte de la Biblia, y esto es lo base. Si no empezamos con una base como la que está escrita en su palabra, indudablemente vamos a estar, como diríamos, en la vereda de enfrente del Señor. No. Queremos que Dios nos muestre esto, pero no estamos dispuestos a ser responsables con una revelación tan clara de la voluntad de Dios como la que está escrita aquí. ¿Pueden entenderme? ¿Se dan cuenta de lo grave de la situación? Pero Dios ha revelado su palabra para que tengamos luz. Y fíjense que en este caso el pasaje aún dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué cosa? Reprendedla. Que podamos llegar a decir: no, esto no es de Dios, esto lo he hecho fuera. Sean pensamientos, sean actitudes, sean hechos reales, sean palabras. No quiero saber nada. Esto no pertenece a la luz. ¿Está bien? No pertenece. Lo rechazo en el nombre del Señor Jesús. Por eso es que dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Yo estoy seguro que la mayoría en este lugar, como aquellos que queremos ver limpio todo, días nublados, todo parece limpio, pronto sale el sol, usted abre las ventanas, corre las cortinas y empieza a ver que no está todo limpio. Hay como un polvillo alrededor de la computadora, hay un polvillo alrededor de los muebles. Ahí el piso, al trasluz de la luz, se ve como que las pisadas están bien claras. ¿No es así? ¿No es que el Espíritu Santo quiere traer la luz de su reino para que nosotros podamos ver, como decía David, contra ti he pecado? ¿Cómo necesito de veras llevar al Señor y decir: papá, necesito hoy? ¿Qué necesito? Necesito que tú muestres tu voluntad. Si siguiéramos leyendo,
no solamente habla de impureza sexual y de palabras corrompidas, de chistes groseros, sino también está, en los primeros versículos dice, pues sed imitadores de Dios como ¿qué? Como hijos amados. Amén. Como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y dice, y andad ¿cómo? En amor. ¿Sabe lo que es andar? No es simplemente estar así, sino uno comienza a dar pasos. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo puedo amarlo a él? ¿Cómo puedo amarlo a ella? ¿Cómo puedo amar a este vecino que me tira la basura justo ahí enfrente? ¿Cómo puede amarlo? Lo puedo amar, lo puedo amar porque el Espíritu Santo ha derramado su amor sobre mí. Y aún si siguiéramos leyendo capítulo 5, 6, y vamos a descubrir que aún la voluntad de Dios está en cuanto a los esposos, y habla del amor del esposo hacia la esposa, y habla de la obediencia de los padres a los hijos, y habla de los empleados hacia los patrones, de los patrones a los empleados. Está desarrollando toda una cantidad de elementos que hacen a nosotros, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Es cierto, parecería como papá tenemos todo el derecho y la autoridad de decir, bueno, o te plantás a estudiar o te zamarreo y paf. ¿Pero es la voluntad del Señor? ¿O es que Colosenses cuando dice no, ¿cómo usa la palabra airaos contra tu hijo? ¿O cómo? No provoquen a ira a vuestros hijos. Ahí está, gracias. ¿Cómo es que provoco a ira a mis hijos? Cuando excedo la autoridad que Dios me ha dado como padre. ¿Sí? ¿Ustedes creen que no hice eso yo? Sí, lo hice. Y tuve que pedir perdón, por supuesto. Pero qué bueno es que usted y yo podamos, Señor, necesito conocer tu voluntad. Comience a trabajar en esto. Comience a trabajar. Andemos juntos en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque somos sus hijos amados. Miren, quiero ir terminando. El versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos. Hay en la versión de Andrés, NTV, en vez de insensato, ¿qué dice? No actúen sin pensar. Miren qué grande. ¿Vieron que hay una propaganda ahora que constantemente la pasan acerca de la violencia de género? Que dice que actuemos pensando. Porque de pronto dice, la novia va a salir y él la mira de abajo arriba y dice, ¿con esa pollerita te vas a ir? ¿Con quién te vas a encontrar? Entonces dice, actúe pensando, porque eso nos lleva a actuar debidamente. Y lo que está tratando de decir, en otra versión dice, no sean tontos. Pero en esta versión está diciendo, por tanto no sean insensatos, sino entendidos. ¿En qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Y en este versículo 18 ha habido tanto, se ha escrito tanto, se ha predicado tanto, y dice, no os embriagáis con vino en lo cual hay disolución. Tan brevemente quiero decir, no está atacando al vino en sí, sino está hablando lo que ejerce
el alcohol en todo nuestro organismo, nos controla, dejamos de ser la persona que éramos para convertirnos en otra persona. Y lo que trata de decir es que dice, versículo, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. En una palabra, dejen que el Espíritu Santo los transforme en otra persona. Que vaya transformando el carácter, la manera de pensar, la manera de tener luz para ver la voluntad del Señor. Y hasta me pone mal cuando de pronto alguien me dice, sí, yo fui lleno del Espíritu Santo hace 15 años atrás, ¿y ahora? ¿No será que esa experiencia fue preciosa, pero con el tiempo se fue drenando, se escapó? Se produjeron agujeros en toda nuestra vida si la bendición de Dios se escapó. Y no estoy negando las experiencias, estoy tratando de decir, ¿saben cuándo el apóstol Pablo escribía esto? Lo escribía y ¿cómo sería? La interpretación del pasaje dice, vivan llenándose del Espíritu Santo. Hay una continuidad que él quería que se expresara a través de este pasaje. No simplemente me quede con que he tenido una experiencia, sino necesito todos los días ser lleno del Espíritu Santo. Todos los días tengo que dar gracias a Dios por la vida, por lo que tengo, por lo que voy a emprender. Tengo que adorarle. Y por eso es que aún Él le sigue diciendo, hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con cánticos. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuándo vez que nos encontramos? Ahora imagínese usted que me encuentro con Kelly y entonces comienzo a decir, sí, viste Vicente, pinta así y después te hace una flecha así, queda horrible todo. Y esto es, perdón Vicente, yo sé que eso no lo haces. Pero lo que está tratando de decir acá es que la verdadera voluntad de Dios es que como hijos amados nos bendigamos unos a otros en el temor del Señor. Desechemos esa crítica destructiva y esa murmuración que destruye. Y por eso está diciendo, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y no estoy tratando de expresar cada vez que nos encontremos, ¿cómo le va, hermano? ¿Cómo? No está tratando de llevarnos a esas expresiones, pero sí que haya ese gozo del Espíritu Santo en nosotros y lo transmitamos, y podamos ver que ante todas las cosas somos más que vencedores. Entonces, tengan en cuenta estas tres cosas, tengan en cuenta las expresiones que se están usando, tengan en cuenta a lo que Dios le llama pecado, no se negocia, es pecado, aquí en la China, en Estados Unidos o en África, no cambia, pero que a la vez Dios está trabajando para que usted y yo conozcamos su voluntad. Y que hay una voluntad de Dios revelada, que a través de esa voluntad, a través de esto que es base, nosotros vamos a ir comprendiendo lo demás. Lo demás. De lo contrario, no le pida al Señor conocer su voluntad si no está dispuesto a hacer su voluntad revelada. Porque ¿qué va a decir el Padre? ¿Cómo? Le dejé bien escrito, no me hace caso, y ahora me dice, me pide que le diga, que le haga esto o que le revele aquello. Comience por esto. Es como que un arquitecto hizo todos los planos de un edificio y marcó claramente las puertas, la ventana, la escalera, la cocina, el lugar del living. Y vienen los constructores y dicen, no me gusta esto. Entonces va y hace a su gusto, y viene el arquitecto, ¿qué hace?
lo aplaude, dice, qué bien. No, lo más probable es que le dice, derrumba eso y empezá a hacerlo como te dije en el plano. Porque eso es lo que ha sido autorizado para hacer. Hay leyes que Dios ha establecido. Y aunque haya leyes y haya criterios que el mundo nos quiere imponer, nosotros tenemos una voluntad revelada a seguir. Amén. Quiero que oremos en esta mañana. Señor, gracias. Me humillo delante de ti, Padre, porque comprendo que tú nos estás gritando a través de tu Espíritu Santo, arrepentíos, arrepentíos. Y quisiéramos en esta mañana hacer lo que tu misma palabra nos dice en el Salmo 51. Perdónanos, Señor. Hemos transgredido tu voluntad. Hemos cerrado el blanco una y otra vez. Y te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Ten piedad de nuestras familias. Ten piedad de la burbuja en que vivimos. Y llénanos de tu Espíritu Santo, ese espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Ese espíritu que no le da cabida a las tinieblas, ni a la cobardía, ni al temor. Oh, Señor, queremos caminar en tu luz y por tu luz. Gozarnos en saber que aunque haya pandemia y aunque haya problemas en el colegio y aunque haya dificultades, aunque de pronto vivamos la realidad de ser discriminados, de ser dejados de lado por seguir tu voluntad, nosotros podamos aceptar el desafío y decir, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor. Bendice esta congregación. Lo que están en esta mañana aquí, lo que están viéndonos también, bendícelo, Señor. Que esta sea una semana de bendición tan grande que podamos decirte, papá, qué lindo es vivir en tu libertad. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre por la eternidad. Dios santo y poderoso. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Aleluya. El Señor les bendiga, y nos estaremos viendo, ¿sí? Y vaya preparándose porque lo más probable es que para los grupos que han continuado en este tiempo, pequeños, hablo de los grupos pequeños, bueno, van a seguir más que nunca. Y los otros es posible que la otra semana ya comiencen a estar trabajando. Estamos trabajando con mi esposa bastante como porque hemos investigado materiales y cómo seguir. Bueno, vamos a usar una modalidad en este tiempo porque nos parece más lógico. El año pasado estuvimos trabajando con este libro precioso que se llama En ti confiaré. Bueno, vamos a seguir haciendo algo en este año. Bendigan a los que no están, bendigan a los mayores, y oramos por ellos, ¿sí? En el nombre del Señor. Dios les bendiga.